Muy buenas tardes, mis hermanos. Quiero invitarles a que abran su Biblia en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. El día de hoy quiero compartir un mensaje cuyo título usted puede ver ahí en la pantalla, llamados a ser libres. ¿Cuántos de los que están aquí esta tarde son verdaderamente libres? Muy bien, muy bien. Y esa libertad con la que cada uno de nosotros podemos experimentar y vivir cada día, esa libertad Jesús la compró en la cruz. Él derramó su sangre, Él fue crucificado en una cruz como un ser inocente, fue a la cruz, fue por amor a nosotros merecíamos estar en su lugar. Pero Él vino a convertirse en nuestro sustituto. Él sustituyó el lugar que nos correspondía a nosotros para que a través de su muerte, sepultura y resurrección, ahora usted y yo pudiéramos tener el privilegio de haber recibido el beneficio de la salvación, pero también de poder declarar con toda libertad que somos libres. Somos libres en Cristo Jesús, ¿sí? Y este es un llamado que cada uno de nosotros hemos recibido. Así que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 13, dice de la siguiente manera: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. ¿Fuimos llamados a qué? A libertad. Y no solamente fuimos llamados a vivir esa libertad, sino a manifestarla. Solamente, dice Pablo, no uséis esa libertad como ocasión para la carne. En otras palabras, no significa que tenemos licencia para hacer lo que nos dé la gana. La Biblia nos marca los límites. Sin embargo, hay personas hoy dentro de las iglesias que dicen: yo soy libre, Cristo ya me hizo libre y puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. No es cierto. No podemos hacer lo que mejor nos parezca. La Biblia nos marca justamente los parámetros que un hijo de Dios debe de vivir en la vida cristiana. Entonces dice Pablo, sí, fueron llamados a libertad, pero no usen esa libertad como ocasión para satisfacer los deseos de la carne, sino más bien sírvanse por amor los unos a los otros. Este mismo versículo, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: hermanos, Dios los ha llamado para ser libres. ¿Cuántos son libres? Ok, sigue diciendo la segunda parte. Pero no permitan que la libertad que ustedes ya tienen sea una excusa para complacer sus deseos perversos. Mejor ayúdense unos a otros siempre con amor. Así que, ¿cuántos son libres? Bueno, muy bien, somos libres, pero no podemos hacer con nuestra libertad lo que queramos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar y vamos a pedir que Dios hable a nuestro corazón y que podamos, dentro del marco de la serie Obra y Dones del Espíritu Santo, podamos entender lo que el Señor nos quiere hablar esta tarde. Oremos, inclina tu rostro y dile al Señor: Señor, gracias por la libertad que tú lograste para nosotros en la cruz. Realmente nosotros merecíamos haber muerto, no había capacidad en nosotros, no había algún beneficio en nosotros con el cual pudiésemos haber pagado por la libertad de nuestros pecados. Pero tú fuiste la solución para nosotros y has sido y seguirás siendo la solución para el pecador, Señor. Tú pusiste tu vida por nosotros, Señor, para que muriendo en esa cruz no solamente pudiéramos recibir el beneficio de la salvación, sino experimentar verdadera libertad en Cristo, Señor. Gracias por esa libertad. Queremos valorarla, queremos vivirla y queremos compartirla a aquellos que aún siguen siendo oprimidos por este mundo, Señor. Ayúdanos esta tarde, Señor, a discernir tu palabra y que tu Espíritu Santo, como el Maestro, nos ayude a discernir y entender lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues mis hermanos, hablar del Espíritu Santo
y de la obra justamente del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios es hablar justamente de verdadera libertad. Jesús dijo en Juan 8:31 a los que habían creído en Él, Él dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Hay quienes hoy, por no permanecer en obediencia a los mandamientos del Señor, siguen viviendo vidas en ignorancia, suponiendo agradar a Dios. Por eso es que Jesús en esta escritura dice, si ustedes permanecen y viven y obedecen mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y en el versículo 32 del capítulo 8 del Evangelio de Juan dice, y conocerán la verdad, y la verdad que conozcan, dice otra versión, los hará libres. Es decir, no basta solamente con conocer, hay que vivir y hay que hacer la palabra. Porque hoy muchos conocen, pero muchos no hacen. Yo conozco personas que se saben la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y la conocen bien y la disciernen bien, la han estudiado. Han estudiado la Biblia como un libro solamente de historia, pero no viven lo que dice aquí. Pero Jesús dice, si ustedes conocen esta verdad y la viven, esa verdad les hará libres. ¿Libres de qué? Pues libres de la ignorancia, libres del pecado, libres de la amargura, del resentimiento, todas las cosas que hacen daño a la vida de una persona. Y ahí mismo en el capítulo 8, pero en el versículo 36, palabras mismas de Jesús dice, así que si el Hijo les diere libertad, serán verdaderamente libres. Hoy mucha gente puede proclamar libertad. Incluso mucha gente dentro de las iglesias puede decir, yo soy libre. Pero Jesús dice aquí, si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libres. Hoy mucha gente está dentro de las iglesias, pero no son verdaderamente libres. Entonces, ¿cuántos son verdaderos discípulos de Jesús en este lugar? ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Y la siguiente pregunta sería, ¿serás verdaderamente libre? ¿O eres verdaderamente libre o sigues siendo esclavo de alguna cosa? ¿Somos libres para alabarlo como hace un momento lo hacíamos? ¿Somos libres para adorarlo? Adoración significa una vida completamente rendida a Él, en obediencia a Él. Pero también Él logró para nosotros esa libertad para servirlo y servirlo bien, servirlo con pasión, con toda excelencia, no a medias. Él lo dio todo, por lo tanto nosotros como sus hijos debemos darlo todo también. Entonces, somos libres para servirlo, somos libres para proclamarlo. La iglesia primitiva, los primeros apóstoles de Jesús, los primeros cristianos que se convirtieron al cristianismo, fueron perseguidos tremendamente por aquellos acérrimos enemigos del cristianismo. Pero ellos, aún a pesar de la persecución, ellos proclamaban a Jesús como el verdadero libertador. Aún y a pesar de que sabían ellos que al proclamar a Jesús como el Rey, como el Mesías que había de venir y que vino y que resucitó al tercer día e hizo libres a mucha gente, ellos sabían que su vida misma estaba en peligro. Pero a ellos no les importó, ni siquiera su vida misma, proclamaban a Jesús como el verdadero libertador. Y si lo hicieron aquellos primeros discípulos, ¿por qué no hacerlo nosotros? En medio de los tiempos que nos tocó vivir. Jesús dio mandamiento a los apóstoles y a los discípulos que estaban ahí reunidos en el aposento alto, que no se fueran de Jerusalén hasta que fuesen investidos, dotados de un poder de lo alto. Un poder sobrenatural, no era un poder humano. Jesús les dijo, no se muevan de Jerusalén, ustedes serán investidos, serán dotados de un poder de lo alto, y ese poder que ustedes reciban los habilitará, los capacitará, les dará la libertad. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Sí? Para ser testigos, dice ahí Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Bueno, ese Espíritu Santo, cuando viene sobre un hijo de Dios, le da la capacidad, le da la libertad para ser un verdadero testigo de Jesús en Jerusalén, en Judea, en Samaria,
y hasta lo último de la tierra. Lo cual significa que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da la libertad para ser testigos en tu casa, tu Jerusalén, en Judea, con tus vecinos de alrededor, en Samaria, más adelante, con tus compañeros de trabajo y hasta lo último de la tierra, hasta donde Dios te quiera llevar. El asunto es que nos convirtamos precisamente, esa libertad que Él nos dio, nos la dio para que le proclamemos a Él como el verdadero libertador. La pregunta es si realmente nosotros lo proclamamos como el verdadero libertador. Así que el propósito de Jesús haber logrado para nosotros verdadera libertad es que atendamos a diferentes llamados que están registrados aquí en la Biblia, desde el Antiguo Testamento. Somos libres para atender al llamado de Dios en diferentes áreas. Por ejemplo, en primer lugar, hablando de un ejemplo en el Antiguo Testamento, Dios llamó a Noé a que construyera un arca. Y en esa arca no solamente su familia, la familia de Noé pudiera salvarse, sino todos aquellos que atendieran a un llamado de arrepentimiento. Pregunta, ¿cuántos se arrepintieron en el tiempo de Noé? Solamente 8 personas, que fueron los que se salvaron. Entonces Dios llama a Noé y le dice, constrúyeme un arca, y le dio las medidas de largo, ancho, alto. Y dice en la Biblia que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y en esa arca, que duró casi 100 años en construirla, en tanto él estaba construyendo el arca, él mismo con esa acción de construcción de esta arca que Dios le había dicho que construyera, estaba llamando a la gente que vivía, los pensamientos del corazón de ellos, dice la Biblia, que eran constantemente de maldad. Pero también la Biblia dice que Noé se convirtió en pregonero de justicia, pregonero de un mensaje de arrepentimiento, pero lamentablemente solo 8 personas se salvaron en esa arca. En otras palabras, Noé atendió ese llamado de construir un arca donde su familia se salvó. Bueno, somos llamados, la libertad que Jesús dio a nuestro corazón nos da el compromiso, y en ese sentido asumimos cuando somos libres asumimos esa responsabilidad de construir un arca de acuerdo a las medidas de la palabra de Dios, donde nuestra familia pueda encontrar verdadera salvación. Los que somos padres de familia somos responsables de construir un arca donde nuestra familia se salve, enseñándole a la esposa, a los hijos, los lineamientos de Dios, las medidas de Dios, los límites de Dios. El problema es que no todos estamos dispuestos a atender a este llamado de construir esta arca. Si tú dices que fuiste verdaderamente libre, entonces en ese sentido asumes la responsabilidad de construir un arca donde tu familia se salve. La pregunta es, ¿la estás construyendo? Solo un amén. Espero que los demás así sea. Bueno, entonces esa libertad que Jesús logró para nosotros nos hace responsables de atender a varios llamados. 1, construir un arca donde nuestra familia se salve. Número 2, esa libertad que Jesús logró para nosotros también nos da la responsabilidad de vivir la vida cristiana por fe, no por lo que se ve. El justo, dice la Biblia, por la fe vivirá. ¿Por qué hemos de vivir? ¿Por lo que se ve? Porque mire, lo que se ve a nuestro alrededor es puro desastre y puras tinieblas y pura maldad y puro pecado. Entonces la Biblia dice en Génesis capítulo 12, versículo 1, hablando del padre de la fe, llamado Abraham, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué cree usted que hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham ante esta instrucción de Dios? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Qué hizo? Obedeció, por eso fue llamado también el padre de la fe. Sí. Ya me imagino yo ahí, Abraham recibiendo la instrucción de Dios, diciéndole, Abraham, ya no te quiero en este lugar, vete de tu tierra,
deja tus parientes, deja tu casa, todas las cosas que tienes, solamente agarra a tu esposa, agarra a tu sobrino Lot y váyanse a la tierra que les mostraré. Y me imagino yo a Abraham llegando ahí con Sara y diciéndole, mujer, vamos a irnos de este lugar, vamos a dejar este lugar. Y una pregunta espontánea que quizás surgió en el corazón de Sara fue, ¿y a dónde vamos? Y Abraham quizá le dijo, pues no sé, Dios me dijo que nos fuéramos. ¿A dónde? No sabemos. ¿Sí? Sin embargo, Abraham, dice la Biblia en Génesis 12:4, dice que se fue Abraham como Jehová le dijo. Si Dios te dijera el día de hoy, deja tu casa, deja tus parientes, te llamo a la obra misionera para que te vayas a tal lugar donde yo te mostraré, ¿atenderías al llamado de Dios, sí o no? Muy pocos amenes. Déjeme decirle una cosa, mi hermano, cuando verdaderamente reconocemos que somos libres por Cristo Jesús, nuestra vida ya no nos pertenece, porque Él la compró. Él pagó el precio, y el precio que pagó fue un alto precio que no tiene valor humano. No podemos decir, el precio que Jesús pagó fueron $5 millones. No, porque la sangre de Cristo no tiene precio. Por lo tanto, Él pagó el precio por nuestra vida. Ahora nuestra vida ya no nos pertenece, ahora tu vida y mi vida le pertenecen a Él. Por lo tanto, si el Señor me dice, vete de tu tierra, deja todo, yo me voy a ir. Tenemos que atender al llamado de Jesús y hacerlo por fe, no por lo que vemos a nuestro alrededor. ¿Estaría usted dispuesto a atender a un llamado de Dios así? Bueno, el Señor les acaba de tomar una fotografía en este momento y escuchó tu amén, tu así sea, te tomará la palabra, ¿verdad? Somos llamados pues a vivir por fe. Si somos libres, hay que vivir por fe, no por lo que se ve, porque el justo por la fe vivirá. En tercer lugar, encontramos otro llamado en la Biblia, cuando Dios le llama a Moisés para venirse a convertir en el libertador de Israel. Cuando estaba Israel en Egipto, ¿cómo estaba Israel? Estaba, dice la Biblia, que estaba siendo oprimido por Faraón y por todos los egipcios. Y había dura servidumbre. Realmente Israel estaba en una condición en la que muchos el día de hoy no quisiéramos estar. Israel verdaderamente estaba siendo brutalmente oprimido por Egipto. Egipto simboliza el mundo. Y en medio de su aflicción, en medio de su dolor, en medio de su esclavitud, ellos clamaban a Dios. Y como Dios es un Dios que no está sordo ni está ciego, que escucha el clamor y las oraciones de su pueblo, dice la Biblia en Éxodo capítulo 3, versículo 9, que el clamor de los hijos de Israel llegó a la presencia del Señor. Dice, ha venido su clamor delante de mí, he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Por lo tanto le llama a Moisés y le dice, ven por tanto Moisés, porque te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Pregunta, ¿sacó Moisés a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto, sí o no? ¿Atendió el llamado que Dios le dio? Al pie de la letra, atendió ese llamado. Si usted y yo somos libres y lo hemos afirmado una y otra vez, a través de las alabanzas, ahorita 2 o 3 ocasiones lo hemos confirmado, que somos libres gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Bueno, quiero decirle que en esa libertad que Jesús logró para nosotros también somos responsables de convertirnos en libertadores de todos aquellos que el día de hoy siguen siendo oprimidos por el diablo. ¿Cómo podemos llevarlos a la libertad de la opresión del mundo y de la opresión del diablo? Con la predicación del Evangelio. Buenas nuevas de salvación. Somos responsables pues de predicar el Evangelio, y muchos el día de hoy no lo hacemos o no lo hacen. Dice la Biblia, hablando Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús está iniciando su ministerio.
Después de las 3 tentaciones que el enemigo le presentó, Jesús inicia su ministerio e inicia leyendo una escritura del profeta Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Pregunta, ¿tienes el Espíritu del Señor sobre ti? Bueno, el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Jesús dio buenas noticias a los pobres, sí o no? Sí, Jesús lo hizo. Pero además dice, me ha enviado a sanar a los de quebrantado corazón, es decir, a los que estaban tristes, angustiados, desesperados, sin una esperanza. Jesús llegó con una palabra de esperanza para sanar el corazón quebrantado. ¿Jesús lo hizo, sí o no? Bueno, dice ahí también que Jesús recibió ese Espíritu de Dios para pregonar libertad a los cautivos, los que estaban oprimidos ahí por el diablo, dar vista a los ciegos. ¿Jesús dio vista a los que estaban ciegos? Sí, les dio vista a los que estaban ciegos, literalmente a los ciegos en su vista literal, natural, pero también a los que estaban ciegos espiritualmente. Jesús lo hizo, a poner en libertad a los oprimidos, y dice el versículo 19, y a predicar el año agradable del Señor. Jesús cumplió con todos estos requisitos que Él mismo estableció, ¿sí o no? Bueno, si Jesús lo hizo y si nosotros decimos que Jesús es mi Señor y mi Salvador y mi libertador, bueno, también asumimos la responsabilidad de predicar el año agradable del Señor. Asumimos esa responsabilidad, porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros, porque también Él nos ha ungido para sanar a los de quebrantado corazón. Y le digo una cosa, a nuestro alrededor hay mucha gente triste, angustiada, desesperada, con la que tú puedes llegar con una palabra de aliento y una palabra de esperanza. Si Jesús lo hizo y decimos que Jesús es el Señor de nuestra vida, tenemos la responsabilidad también de predicar el año agradable del Señor, si es que el Espíritu Santo de Dios mora en tu corazón. Si no, tú vas a decir, bueno, pues allá aquellos que todavía no conocen al Señor, pues que se vayan al infierno, a mí no me importa. Somos llamados a sacar de la esclavitud a todos aquellos que siguen siendo oprimidos por este mundo, con sus filosofías, con las corrientes de este mundo, con las estrategias que este mundo está obrando. Así que, en cuarto lugar, encontramos otro llamado en la Biblia, y este llamado es de Jesús. Dice la Biblia en Marcos capítulo 3, versículo 13, que Jesús llamó a discípulos. Dice, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. No a los que tenían más habilidades, no a los que eran muy carismáticos, tampoco a los que eran muy elocuentes. Él llamó a los que Él quiso. Y resulta que Él llamó a unos pescadores que la Biblia dice que eran sin letras y del vulgo. ¿Por qué los llamó? Les pregunto, ¿por qué los llamó? Porque Él quiso. Simplemente porque Él quiso. Algunos el día de hoy luego dicen, ¿por qué está ese ahí enfrente? Yo tengo mejores capacidades que él. ¿Qué está haciendo ese hombre, esa mujer ahí? Bueno, lo que está haciendo es la obra que Dios le llamó a hacer. ¿Por qué? Porque Él quiso llamarlo, o Él quiso llamarla. Así sucedió con los primeros discípulos que Él llamó. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. ¿Qué cree que estaban haciendo con Jesús? Estaban siendo instruidos, estaban siendo discipulados. ¿Qué hace un discípulo? Un discípulo aprende del maestro, ¿verdad? Entonces Él llamó discípulos. Y luego dice, y los envió a predicar una vez que Jesús les enseñó qué era lo que tenían que predicar. Ellos salieron a predicar, versículo 15 de Marcos 3, dice, y también les dio autoridad para sanar las enfermedades y echar fuera los demonios. Una autoridad en el nombre de Jesús. ¿Te has enfrentado alguna ocasión con algún endemoniado? ¿Alguien se ha enfrentado alguna ocasión o ha tenido frente a alguien, a una persona que está endemoniada? Porque luego hay quienes dicen, no, yo con los demonios no me meto, mejor se los llevo al pastor. No, mis hermanos, el mismo Espíritu Santo que tengo yo lo tiene usted, si es que ha nacido de nuevo. La misma autoridad que yo puedo tener para echar fuera a los demonios, es la misma autoridad que usted tiene, porque es una autoridad delegada de parte de Jesús. La misma autoridad que yo puedo tener para orar en el nombre de Jesús y pedir que en su gracia, en su soberanía y su perfecta voluntad sane al que está enfermo, es la misma autoridad y la misma unción que usted tiene también.
Si es que eres verdaderamente libre. Si no, no. Si no, vas a llevarlo por ahí con otra persona. Entonces, somos llamados, mis hermanos, en esa libertad que Jesús logró para nosotros, somos llamados a vivir, escuche bien, a vivir conducta, estilo de vida como verdaderos discípulos de Jesús. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? ¿Y somos de veras? Bueno. Otro llamado que yo me encuentro en la Biblia es el llamado al ministerio. Mire usted cómo Dios viene haciendo una serie de llamados. Primero, llamados a construir un arca donde nuestra familia pueda ser salvada. Número 2, llamados a vivir por fe y no por lo que se ve. Número 3, somos llamados a ser libertadores de aquellos que se encuentran en opresión todavía por las cosas de este mundo y por Satanás. Número 4, somos llamados a ser discípulos, verdaderos discípulos de Jesús. Pero también, número 5, somos llamados a involucrarnos en el ministerio. Si es que eres una persona verdaderamente libre y reconoces que tu vida ya no te pertenece, tenemos la responsabilidad de involucrarnos en los asuntos del ministerio de la iglesia local. Y uno de los ministerios que está muy olvidado es justamente la Gran Comisión. Ya los cristianos del día de hoy vivimos tan en paz, vivimos tan confortables, que ya no le llevamos el evangelio de buenas nuevas de salvación, ni siquiera a nuestros propios hijos. O a la familia, mucho menos al compañero de trabajo o al vecino. Somos llamados al ministerio, y uno de los ministerios muy importantes a los que Dios nos ha llamado es el ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste el ministerio de la reconciliación? En reconciliar al pecador con Cristo por causa de la predicación del evangelio. A ser embajadores de Jesús, representantes de Jesús aquí en la tierra. Entonces somos llamados a involucrarnos en el ministerio, pero no solamente en el ministerio de la predicación de buenas nuevas de salvación, sino en los diferentes ministerios de la iglesia local. Aquí se necesitan maestros de niños, aquí se necesitan manos, se necesitan servidores, se necesitan personas que enseñen a nuestros jóvenes. Se necesitan personas que enseñen aún a los adultos, que enseñen a los niños. Se necesita gente para que la obra de Dios siga siendo edificada. Así que si somos verdaderamente libres, somos responsables de involucrarnos en algún ministerio de la iglesia local. No nomás venir a estar con los brazos cruzados y ahí que lo hagan los demás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos son libres? Verdaderamente libres. Bueno. Otro llamado que yo encuentro en la Biblia, y esto es muy importante para todo cristiano, nacido de nuevo, es el llamado a vivir en comunión con Dios. Pablo dijo a los Corintios en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por medio del cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Llamados a la comunión diaria, no nada más cuando venimos a la iglesia y nos reunimos como familia de Dios. Somos llamados a la comunión diaria con nuestro Señor. Y déjeme decirle que muchos hoy, llamados cristianos, han caído en muchos pecados y tentaciones debido a que perdieron sus tiempos de comunión con Dios. Está comprobado. Está comprobado. Yo he preguntado a algunos de ellos que se han desviado del camino, oye, ¿dónde te perdiste? ¿Dónde estuvo el punto donde te desviaste? Y con lágrimas y tristeza en el corazón me han dicho, es que perdí mis tiempos de comunión con el Señor. Hermanos, no perdamos esos momentos de intimidad con el Señor. Son momentos tan especiales porque ahí es donde el Señor ministra nuestro corazón. Es ahí donde tú y yo podemos ir y decirle al Señor, Señor, yo solo no puedo. Solamente tú me puedes ayudar porque tú eres el Señor de mi vida, tú compraste mi vida, tú sabes todo de mí, Señor, tú eres todopoderoso. Señor, estoy pasando por este dolor, por esta aflicción, por este sufrimiento. Señor, estoy desanimado. Señor, ya no veo una esperanza. Muchos en lugar de conectarse con el Señor, se conectan con el mundo y el mundo los empieza a atraer. Y empiezan luego a tener más comunión con el mundo que tener comunión con el libertador de nuestras vidas.
Somos llamados, pues, si somos libres, somos llamados a establecer verdadera comunión con el Señor. No nada más los domingos, todos los días. Orad sin cesar, orando, escudriñando la palabra, meditando en sus mandamientos y obedeciéndolos. Somos llamados a la comunión con Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Encuentro otro llamado también que no deja de ser importante también, como todos los demás llamados que he hecho, que Pablo lo hace en Romanos capítulo 1 versículo 7. Romanos 1:7. A los amados que están en Roma, Pablo les está escribiendo. Pero podemos cambiarle ahí, a los amados que están en Fontana. ¿Sí? Puede ponerle ahí su nombre. ¿Llamados a qué? Dice ahí, Romanos 1:7, ¿qué dice su Biblia? ¿Llamados a qué? ¿A ser qué? Santos. ¿Qué significa la palabra santo? Consagrado para Dios, apartado para Dios. Es decir, tu vida, vuelvo a repetir esto, tu vida ya no te pertenece, ni a ti ni mucho menos al mundo. Por lo tanto hay que vivir apartados, consagrados para Dios. Dios no nos quiere compartir con nadie, porque Él nos ama, ¿sí? Por lo tanto, si tú dices que eres verdaderamente libre y estás atendiendo este llamado, tú puedes decirle al Señor, Señor, también me llamaste a ser santo, a ser un hombre, una mujer, un joven, una señorita apartada para ti, no para este mundo. Porque vuelvo a repetir, Jesús ya nos compró con su sangre. Así que somos llamados a estar consagrados y apartados solo para vivir para aquel que nos salvó y nos rescató de la vana manera de vivir en la que vivíamos. Y finalmente, en octavo lugar, otro llamado que yo encuentro ahí, ya lo dije, somos llamados a vivir en una verdadera libertad en Cristo. ¿Cuántos son libres? Verdadera libertad en Cristo. Pablo dijo en Gálatas capítulo 5, versículo 13, si va conmigo ahí, Gálatas 5, 13. Porque ustedes, hermanos, y le está hablando a los hermanos, escuche lo que dice Pablo a los hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Encuentra claro usted este llamado de Dios? ¿Sí está claro? Es que más claro que eso no puede ser. Somos llamados a libertad, pero ya lo dije al principio, esa libertad no es como una licencia que nos fue dada para hacer con nuestra vida lo que nos dé la gana. Los jóvenes que ya han nacido de nuevo, escúchenme bien jóvenes, los que ya nacieron de nuevo, los que no, pues esos siguen haciendo con su vida lo que mejor ellos creen conveniente, pero los que ya nacieron de nuevo no pueden hacer con su vida lo que les dé su gana. Los que ya nacieron de nuevo tienen la responsabilidad, dice la Biblia, de obedecer a vuestros padres en todo. Pero no nomás los jóvenes, también los adultos. Tenemos la responsabilidad, si es que somos libres, de obedecer a Dios en todo lo que Él nos pida. Así que este mes de septiembre es considerado por todos los mexicanos, principalmente, y algunos de otros países como lo es El Salvador, es considerado como el mes de la independencia. ¿Sí han oído eso? El mes de la independencia. Bueno, recordando un poquito la historia, para referirme a México, no sé cómo es la historia de algún otro país, pero la independencia de México fue la consecuencia de un proceso de negociación en el área político y social que finalmente resultó una negociación donde se tuvieron que tomar las armas para poner fin al dominio español en los territorios de España, precisamente. Ahora usted y yo podemos decirlo así de simple y lo celebramos con gozo, la independencia de México. Y muchos dan el grito de independencia, ¡viva México! ¡Vivan los héroes que nos dieron libertad! ¡Viva Hidalgo! Y todos dicen, ¡viva! Y por ahí estaba viendo un video donde a alguien por ahí se le fue la onda. Y estaba ahí en una escuela, ahí en México, en una escuela. ¡Viva México! Y todos gritaron. ¿Qué gritaron?
Viva. Vivan los héroes que nos dieron libertad. Viva Hidalgo, decía ahí el hombre. Viva todos. Viva Morelos. Y luego de repente dice, viva Vicente Fernández. Dice, se le fue la onda. Pero los cristianos hoy podemos decir, no viva México. Hoy los cristianos que somos libres podemos decir, viva Cristo en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele un aplauso fuerte al que nos ha hecho libres. Gracias, Señor Jesús. Independencia, esta palabra independencia, como su nombre lo dice, habla de dejar de depender. En el caso de México, de la esclavitud en la que vivía por los españoles. Pero también habla de una autonomía, habla de una emancipación. Ya no soy esclavo del mundo para los cristianos. Ahora nos convertimos en libres para Él. Ahora somos esclavos de Jesús por amor, como lo fue México, para que a través de las armas, a través de la muerte de muchos que estuvieron ahí en el fuego de la batalla, se perdieron muchas vidas, para que ahora se pueda proclamar México como un país libre y soberano. Los cristianos ahora podemos proclamar que somos libres por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pero también hubo una muerte, la muerte de Cristo, que logró para nosotros la libertad, de tal forma que hoy podamos decir con toda convicción, soy libre por la sangre de Cristo. Así como los mexicanos podemos decir, somos libres por todos aquellos hombres que murieron para lograr la libertad, así los cristianos podemos decir, soy libre y tengo la convicción de que soy libre. Las cosas viejas pasaron, ya quedaron en el pasado. He aquí, Jesús las ha hecho nuevas todas las cosas. Por lo tanto, voy a seguir adelante en esa libertad que Cristo logró para mi vida. Sí. Obtener la independencia de México fue un proceso que duró 11 años. Desde sus inicios en el año de 1810, fue una lucha constante. El pueblo de México estuvo ahí luchando contra los españoles hasta que termina finalmente esta guerra en el año 1821 y finalmente los mexicanos pudieran decir un país libre y soberano de la esclavitud de los españoles. Pero qué ironía de la vida, ya pasaron 196 años de esa lucha, de esa batalla. Y mientras el mundo y los mexicanos celebramos la independencia, la pregunta es, ¿México realmente será un país libre y soberano? Y cada año, desde hace 196 años, ya lo dije, ya pasaron 196 años, se proclama a México como un país libre y soberano. Vamos a ver a continuación un poquito de la realidad actual que está viviendo nuestro país de México, que es posiblemente la realidad que están viviendo otros países que también. ¿Cuándo es en El Salvador? En este mes también, ¿verdad? En este mes. Terminando México, comienza en El Salvador. Pregunta, ¿El Salvador es un país libre y soberano hoy en la actualidad? No. La verdad es que no. Ahora, mientras yo voy a dar la realidad actual, yo quiero que usted vaya pensando en su vida como cristiano, pero también que pensemos en esta comparación que yo voy a hacer, que pensemos en la realidad actual que está viviendo el cristianismo de hoy, Vamos a ver cuál es la realidad de nuestro país de México. Por ejemplo, en el área económica y política, déjeme decirle, aunque nos lamente decirlo, México sigue siendo un país dependiente de este país de los Estados Unidos, en el área económica y política. Obviamente, la dependencia de México de este país, de Estados Unidos, es muy diplomática y está muy bien maquillada. Pero al final de cuentas, México sigue económica y políticamente siendo un dependiente de este país. ¿Sí? Socialmente, México es uno de los países con el mayor índice de violencia, escuchen esto, debido a tanta corrupción que hay en México. Es triste decirlo, pero esa es la realidad. México es también el país con el mayor índice de narcotráfico.
sigue siendo hoy por hoy uno de los mayores consumidores y distribuidores de todo tipo de estupefacientes. Aunque los políticos el día de hoy felicitan al gobierno mexicano por la captura de los grandes jefes de los principales cárteles de México, pero lo cierto es que sigue habiendo una lucha en esta área del narcotráfico. México no es libre soberanamente debido a la corrupción, debido al consumo y distribución. México es el principal consumidor y distribuidor de todo tipo de drogas. La libertad que tienen hoy los narcotraficantes para operar ya traspasó las fronteras, no de hoy, de hace muchos años. No solamente las fronteras de Estados Unidos, Canadá, sino hoy están llegando hasta Europa. Y es gracias a que México ocupa el primer lugar en casos de corrupción entre los niveles de fuerzas políticas y del ejército. O sea, la corrupción se metió a los rangos más altos de la política y del mismo gobierno. Insisto en esto, usted vaya pensando en las realidades que el cristianismo está viviendo el día de hoy, a la luz de lo que estoy diciendo. Ahorita vamos a establecer algo más. Las estadísticas dicen que son más los que han muerto por causa del tráfico de drogas que la cantidad de soldados estadounidenses que murieron en la guerra contra Irak. O sea, muchos que están ahí tratando de unirse para hacer su grupo de narcotraficantes han muerto, y han muerto más que los que murieron, los soldados que murieron en la guerra contra Irak. Por lo tanto, entonces sigue la pregunta ahí: ¿realmente México será un país libre y soberano? La respuesta objetiva y clara es no. Es no. Ahora, en base a esto que he mencionado, y solamente es algo de lo mucho que pasa en nuestros países, voy a hacer una comparación o una analogía contra la iglesia, o mejor dicho, en relación a la iglesia evangélica actual, y voy a hacer la misma pregunta. México hace 192 años que proclama ser un país libre y soberano. Los cristianos ya pasaron más de 2000 años de que Jesús redimió a la iglesia, pagó el precio por la iglesia. Pero la pregunta es, ¿realmente la iglesia evangélica cristiana actual será verdaderamente libre, sí o no? Vamos a ver. Pablo dijo, ya no eres esclavo. Es decir, ya no estás subordinado, sujeto al pecado. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay tanto pecado dentro de la iglesia el día de hoy? Porque mucha gente dentro de la iglesia todavía no es verdaderamente libre. Esa es la verdad, hermanos. La maldad se ha multiplicado en el mundo, pero esa maldad se está metiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque los cristianos no tienen convicciones cristianas, porque los cristianos el día de hoy no están viviendo un verdadero cristianismo de libertad. Entonces, dice Pablo, ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Sabe por qué hay gente que todavía no está siendo verdaderamente libre? Porque usan su libertad para satisfacer la carne. Dice, no tengo tiempo ahora de orar. No puedo yo establecer comunión con el Señor porque tuve un día muy ocupado, tuve un día muy cansado y, Señor, no tengo tiempo para estar en comunión contigo. Sí, la Biblia dice ahí, no fornicarás, pero no adulterarás, pero yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera, porque soy libre. Cristo ya me hizo libre. ¿Será así? Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿La iglesia cristiana evangélica actual será verdaderamente libre, sí o no? No, no todos. No todos. Vamos a ver la realidad de lo que la iglesia cristiana evangélica actual está viviendo, de acuerdo a los mismos conceptos que yo manejé en relación a México. Así como México sigue siendo un país dependiente de los Estados Unidos económica y políticamente, y obviamente sin que esto por supuesto sea algo generalizado, pero escuche bien esto, la economía y la política eclesiástica de muchas denominaciones o mega iglesias
El día de hoy están manteniendo el control de un buen número de congregaciones locales donde supuestos apóstoles, gobernantes de esas grandes denominaciones, lejos de servir a la iglesia, se están sirviendo de la iglesia. ¿Sí o no? Esa es la verdad, mis hermanos. Y si estamos hablando de ser verdaderamente libres, pues a la realidad actual de lo que estamos hablando nos damos cuenta que la iglesia cristiana evangélica verdaderamente hoy no es tan libre como piensa o supone estar o ser libre. Escuchen esto. La iglesia misma, y me estoy refiriendo, cuando digo iglesia me estoy refiriendo a toda la iglesia en el mundo entero, La iglesia misma se ha convertido en la principal perseguidora de la misma iglesia. Es decir, los cristianos persiguiendo a los mismos cristianos mediante métodos, estrategias de hombre que están violando la palabra de Dios para ganar adeptos para sus congregaciones locales. Vente para acá, acá sí tenemos la verdad. Bueno, algunos se han atrevido a decir, vente para acá, acá no te van a cobrar los diezmos. Yo les pregunto, ¿aquí les cobramos diezmos? ¿O usted da lo que le tiene que dar al Señor por una convicción? Y entonces como hay gente que pues se tratan los asuntos de la economía y luego algunos empiezan a rechinar los dientes y dicen, no, pues sí me voy para allá. Y ya se desviaron, ¿sí? Entonces la iglesia misma o las congregaciones mismas locales se están persiguiendo unas a otras. No, vente para acá. Allá en aquella iglesia no hay amor. En aquella iglesia el Espíritu Santo no está presente, vente para acá. Acá sí hay un verdadero mover del Espíritu. Y resulta que lamentablemente esos supuestos moveres del Espíritu se reducen a temblar, emocionalismo, profecías diciendo así dice el Señor cuando Dios no ha dicho nada, supuestas sanidades y milagros cuando realmente no suceden supuestas sanidades y milagros. Entonces, la pregunta sigue ahí, ¿la iglesia cristiana evangélica actual es verdaderamente libre? Pues no toda. Siguiente punto. Así como México es el principal consumidor y distribuidor de todo tipo de drogas, escuchen esto, mis hermanos, esto es lo lamentable y lo triste del asunto. Así la mayoría de las mega iglesias, las grandes denominaciones con sus super predicadores, quienes más bien son motivadores, son los principales o son las principales consumidoras y distribuidoras de doctrinas falsas diseñadas con el fin de manipular las emociones de aquellos que se comen todos sin discernir nada espiritualmente. Pónganse aquí los de 1000, pónganse acá los de 500, pónganse allá los de a 100 y ahí te va tu profecía. Y empiezan a manipular a la gente. Principales, las mega iglesias, por eso están llenas. Son las principales distribuidoras, consumidoras de falsas doctrinas. ¿Sí o no? ¿O estoy exagerando? Bueno, hay que cuidarnos. Si nosotros decimos que somos verdaderamente libres, hay que vivir en la libertad que Cristo ya logró para nosotros. No se crea todo lo que anda saliendo por ahí en las redes sociales. Lamentablemente, a la luz de lo que vemos que está sucediéndole hoy a la iglesia cristiana actual, las redes sociales se han convertido, en lugar de una edificación, en una destrucción de la vida cristiana de muchos cristianos. Es increíble cómo hay cristianos que se la pasan metidos ahí en el Facebook, peleándose los unos con los otros. Es cierto, eso es la verdad. Así como los narcotraficantes en México tienen toda la libertad para operar por causa de la corrupción,
Asimismo, los falsos maestros o a los falsos maestros se les ha dado la libertad de operar sembrando y manipulando con sus falsas doctrinas debido, escuchen esto, a los altos niveles de corrupción que hay entre los supuestos apóstoles, pastores, evangelistas, profetas, cantantes, llámese el ministerio que se llame. Hay una corrupción impresionante. Donde el día de hoy llaman los superapóstoles y le dicen, mira, si tú me das oportunidad de ir a ministrar a tu iglesia y levantar una ofrenda para tu iglesia o en tu iglesia, nos vamos a repartir 50% para ti, 50% para nosotros. A esos niveles de corrupción ha llegado muchos sectores de la iglesia cristiana evangélica actual. Entonces la pregunta es, ¿la iglesia cristiana evangélica actual será verdaderamente libre? Pues así como México, tampoco la iglesia es verdaderamente libre. Hoy por hoy existe toda una red de desertores del verdadero evangelio que se han convertido en verdaderos mercenarios del evangelio, donde no les importa ni se tientan el corazón para robar a la gente. Cuídese de esos, mis hermanos. Se los hemos dicho una y otra vez hasta el cansancio. Cuídese de ellos. Por lo tanto, hoy encontramos congregaciones con miles de personas que literalmente están vivas, pero muertas espiritualmente. Las megaiglesias son ejemplo de ello. Miles de personas ahí están vivas, pero espiritualmente están muertas. Déjeme decirle que el mensaje a la iglesia de Sardis en el Apocalipsis es un mensaje muy contundente y muy desafiante. Se lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Cuántos saben que Dios conoce todo? Sí, pues es que Él es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce, nada escapa de su mano. A veces pensamos burlarnos de Dios, pero la Biblia dice, no te equivoques, Dios no puede ser burlado. ¿O sí puede ser burlado el Señor? A Dios no podemos engañarlo. Dijo Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, lo mismo cosechará. Dios no puede ser burlado porque es Dios, porque Él es soberano, es el Dios todopoderoso. Él todo lo sabe. Entonces dice, yo conozco tus obras, lo que hacemos ahorita, lo que hacemos cuando estamos fuera de la iglesia, lo que haces ahí en tu casa, lo que haces encerrado en tu recámara. Dios conoce todo, no podemos burlarnos de Dios. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Cuántos están vivos? Sí, tenemos nombre de que vivimos. Casa de Oración Fontana, estamos vivos. Pero ¿cuántos llegan a muchas congregaciones como esta? Llegan, están vivos pero muertos espiritualmente, como la iglesia de Sardis. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. La iglesia de Sardis estaba muerta en el sentido de que estaba compuesta en la gran mayoría por personas no redimidas ni regeneradas, la gran mayoría. Cuando se hacen estadísticas y los números no son específicos, se dice que la mayoría son incrédulos. Cuando se habla de mayoría, regularmente en porcentaje se está refiriendo a más del 50%. Puede ser 60, 70, 80%. Así estaba la iglesia de Sardis, en su mayoría, que pudieran ser el 70, el 80% de las personas que conformaban la iglesia de Sardis, ahí estaban dentro de la iglesia, pero no eran redimidos. En otras palabras, no eran verdaderamente libres. Porque el que es verdaderamente libre en Cristo, ese tiene problemas, situaciones difíciles, adversidad, persecución, necesidad, tristeza, angustia, pero está firme en el Señor. Angustiados pero no desesperados, decía Pablo. Pobres pero teniéndolo todo. Sí. Esa es verdadera libertad.
la verdadera libertad que Jesús logra aquí en el alma. Que en medio de los problemas podemos experimentar la paz. Que en medio de las situaciones difíciles podemos experimentar el gozo que proviene de Él. Esa es verdadera libertad, mis hermanos. Estos estaban ahí dentro de la iglesia, vivos pero muertos espiritualmente, ¿verdad? Por lo tanto, dice entonces Apocalipsis 3:2, dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto espiritualmente. Por lo tanto, versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, no estaban completamente muertos espiritualmente. Todavía había algunas cosas vivas dentro de ellos, pero estaban por morir. Es muy posible que hay áreas en tu vida que quizás están muertas espiritualmente, pero todavía tienes algunas otras que están vivas. Aprovéchalas y vive para Él. Y ríndele tu vida completamente, de una vez y por todas, a Dios ya. Si usted no ha escuchado el mensaje que dio el pastor Chuy Olivares hoy en la mañana, se lo recomiendo. Se lo recomiendo. Hablando de la muerte. A nadie nos gusta escuchar de un mensaje de la muerte, ¿verdad que no? Es más, hay quienes le tienen miedo y pavor a la muerte. Pero yo le voy a decir una cosa, y esta es una verdad objetiva. Si algo tenemos seguro en esta vida, es que nos vamos a morir todos. Todos nos vamos a morir, tarde o temprano a todos nos va a llegar. Y el asunto no es cómo vamos a morir, el asunto es si estamos preparados para morir. ¿Estás listo para morir? Algunos todavía no están listos para morir. Es más, se habla de la muerte y empiezan a temblar. Y qué bueno, porque el asunto es muy serio. Porque se trata del destino eterno, donde pasará tu alma la eternidad. ¿Cuántos están seguros, de los que están aquí, cuántos están seguros de que si el día de hoy mueren, pasarás tu eternidad con el Señor? Todos los que dijeron amén y levantaron su mano, quiero pensar que son verdaderamente libres, con la libertad que Cristo logró para nosotros en la cruz. Pero hay quienes dudan y dicen, no sé, hoy puede ser tu día, no esperes a mañana, no esperes a mañana. ¿Cuánta gente inocente inclusive que murieron en el terremoto de México en esta semana que acaba de pasar y el terremoto de Puerto Rico? ¿Cuánta gente murió y no estaba lista para la muerte? Y luego la gente le reclama a Dios. ¿Por qué si Dios es amor? ¿Por qué tanta gente inocente murió de maneras tan crueles, de maneras tan tremendas? ¿Cómo es que muere así la gente? ¿Por qué es Dios así? Yo pregunto, ¿Dios es cruel para hacer que la gente muera de esa manera? No, es que volvemos al mismo punto. El asunto no es cómo vamos a morir, sino si estamos preparados para la muerte. El día de ayer me platicaban de un testimonio de 3 jóvenes, como muchos jóvenes en el mundo el día de hoy, andan drogados hasta ahogados y andan conduciendo su auto. Se sienten los dueños de las carreteras. Y de repente en medio de su loquera que traían, iban por el Freeway 60, se estamparon contra la pared que va en medio y los 3 jóvenes salieron volando por el parabrisas. Y el carro se dio vuelta una y otra vez y paró. Y los jóvenes botaron hacia adelante y despertaron. Yo creo que ahí se les cortó toda la loquera que traían. Y se vieron en su realidad. No les pasó nada, absolutamente nada. Se levantan y ven autos pasando porque quedaron exactamente en medio de la barra de contención. Y no podían cruzarse al otro lado.
por tanto auto que estaba pasando. De repente un conductor descuidado que no vio que, esto era en la noche, ya en la madrugada, que no vio que ese carro estaba accidentado ahí, llegó y le pega al carro accidentado, se los avienta a los que estaban allá parados, mata a 2 de ellos y a otro lo avienta al otro lado del freeway, viene un auto y lo apachurra como si fuera cualquier animal. Los 3 murieron instantáneamente. Pregunta: ¿dónde pasarán su eternidad esos 3 jóvenes? ¿En el cielo? ¿Con Cristo sentado a la diestra del Padre? ¿Estás listo para morir? ¿Estamos listos para morir? Bueno, es que al principio todos dijimos, soy libre. ¿Cuántos son libres? ¿Verdaderamente libres? Si somos verdaderamente libres, no vamos a tener temor a la muerte. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y morir es una ganancia. Incluso hay jóvenes que en su orgullo, soberbia, autosuficiencia dicen, no, yo voy a gozar la vida. Y en el último momento que tenga me voy a arrepentir. ¿Quién sabe si te toca ese último momento? A estos jóvenes no tuvieron ni un segundo para voltear sus ojos a Dios y decirle, perdóname de todos mis pecados, Señor. Murieron instantáneamente. Hermanos, no tenemos que esperar a que nos venga una tragedia para volver nuestros ojos a Dios. O sí hay que esperar tragedias. Entonces, ¿realmente los cristianos de hoy estaremos viviendo en la libertad con la que Cristo ya nos hizo verdaderamente libres? Pablo lo dijo así, estén firmes, Gálatas capítulo 5, versículo 1, estén firmes, es decir, que tu vida esté de pie en Cristo, que sea una vida inamovible, que las circunstancias de este mundo no te muevan, que los problemas y las situaciones difíciles te mantengan siempre con tu mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que podamos estar seguros que si el día de hoy nuestra vida llega a su fin, podemos ir con Él a pasar toda una eternidad. Estar firmes en la libertad, es decir, en la independencia, en la no dependencia, en la no esclavitud con la que Cristo ya nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuántos son libres? Porque luego me encuentro con la realidad de que todavía hay personas llenas de amargura aquí en su corazón contra alguna persona o quizá algún familiar que ya ni en este mundo está y ellos siguen amargados. Es que no lo puedo perdonar. Es que tú no sabes cuánto daño me hizo. No sé cuánto daño te hizo. Lo único que sé es para que seas verdaderamente libre, tienes que perdonar. Si no, vas a seguir ahí esclavo de la amargura, del resentimiento. ¿Cuántos son libres? ¿Verdaderamente libres? Puedo seguir compartiendo muchas cosas más, ¿sí? Pero el llamado que tenemos que vivir y manifestar es un llamado que el Señor nos hace a vivir un cristianismo verdaderamente libre. No estoy hablando de ausencia de problemas, porque todos tenemos problemas de una o de otra manera. Todos tenemos pruebas, todos tenemos dificultades, todos tenemos circunstancias difíciles, necesidades. A todos nos viene el desánimo, a todos nos vienen muchas cosas a la vida. Pero cuando estamos firmes en Cristo, parados en la roca, siendo Cristo el fundamento de nuestra vida cristiana, pueden venir tormentas, pueden venir tempestades, y usted y yo vamos a estar de pie, firmes en la libertad con la que Cristo ya nos hizo libres. Yo puedo decir con toda convicción, soy libre porque Él me hizo libre. ¿Cuántos pueden decirlo conmigo? Yo soy libre porque Él me ha hecho verdaderamente libre. De tal forma, escúchame bien, que si tú lo has dicho con toda convicción y el día de hoy al Señor se le ocurre llevarte, tú vas a poder decir, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Vámonos, Señor. Adiós, mundo cruel.
Amén. Póngase de pie y vamos a levantar nuestras manos al Señor y vamos a decirle con toda convicción, no por emoción, mi hermano, sino estoy hablando de una convicción real, genuina en nuestro corazón, que podamos decirle al Señor, Señor, soy libre, verdaderamente tú me has hecho libre, Señor. Levanta tus manos si quieres hacerlo y dile al Señor, aquí está nuestra vida, Señor. Ahora nuestra vida ya no nos pertenece, tú la compraste a precio de sangre, Señor. Por lo tanto, nuestra vida ya no nos pertenece. Ahora somos libres porque tú nos hiciste libres. Y somos libres para adorarte, somos libres para alabarte, somos libres para servirte, somos libres, Señor, para vivir en comunión contigo día con día. Somos libres, Señor, para poder ser verdaderos discípulos tuyos. Esa libertad que lograste para nosotros, Señor, nos responsabiliza, Señor, de poder vivir sirviéndote, adorándote, Señor, proclamando a Jesús como el verdadero libertador de nuestras almas. Aquí está nuestra vida, Señor. Usa nuestra vida para tu honra, para tu gloria, Señor. Y que tú puedas, Señor, a través de nosotros traer almas a tus caminos, Señor. Que podamos convertirnos en aquellos libertadores, como lo fue Moisés, Señor. Verdaderos libertadores de la opresión en la que mucha gente vive hoy en este mundo, Señor. Usa nuestra vida, Señor. Aquí estamos. Hubo personas que se tomaron el tiempo, dedicaron tiempo para sembrarnos las buenas nuevas de salvación. Por eso aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir y mantenernos día con día siendo verdaderamente libres, firmes en la libertad que tú lograste para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Y si alguno que está aquí, Señor, aún no es verdaderamente libre, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú le des una oportunidad. Tú eres Dios de nuevas oportunidades. Dile al Señor, Señor, quiero ser libre del pecado. Quiero ser libre de la amargura. Quiero ser libre del resentimiento, Señor. Habla con Él. Este es un buen momento para que tú puedas acercarte ahí al trono de la gracia y decirle con toda convicción, Señor, estoy cansado de vivir una vida cristiana religiosa, una vida cristiana oprimida por las cosas de este mundo, por las circunstancias de este mundo. Por eso hoy, Señor, quiero que tú me ayudes a hacer y manifestar verdaderamente libertad en mi vida, Señor. Ayúdanos, Señor. Solos no podemos, necesitamos de ti cada día. Necesitamos de la fuerza, del respaldo de tu Espíritu Santo con el cual tú nos has sellado, Señor. En el nombre de Jesús, danos la sabiduría cada día, Señor. Danos de tu gracia para mientras tú vienes, Señor, poder soportar lo que viene, Señor. Y quiero decirle una cosa, las cosas en este mundo no van a mejorar, pero el Señor nos asegura que su gracia nos va a sostener. En medio de la multiplicación de la maldad, su gracia nos sostendrá. Y podemos decirte ahora, Señor, como decía Pablo, bástate mi gracia, Señor. Tu gracia nos basta, Señor. Tu gracia nos es suficiente para soportar lo que venga. Queremos ser fieles hasta la muerte, Señor, para que entonces tú puedas darnos la corona de la vida que tienes preparada para nosotros. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén y amén. Todos los libres, vamos a darle un fuerte aplauso de alabanza al que nos ha hecho verdaderamente libres. Su nombre es Jesús. Aleluya, Jesús, gracias. Gracias, Señor. Aquí hay un pueblo que te reconoce. Aquí hay un pueblo que te proclama como verdadero libertador de nuestras almas. Gracias. Recibe la gloria y toda la honra siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.